Capítulo 5. La Legión Caribe toma por asalto la ciudad de Limón. A las 4 de la mañana nos levantamos. En la casa de la familia Peralta prepararon una enorme olla de café y cada uno de nosotros tomó una taza sin pan como desayuno de aquel memorable día. El capitán Ornes ordenó a los oficiales que nos formaran de dos en fondo. Así lo hicieron para leernos la orden del día. Le correspondió a Álvaro Rossi dar lectura a aquella orden que nos inflamó el pecho de patriotismo y decisión. Con voz emocionada y ronca y alumbrado el papel con un foco de campaña, Rossi nos leyó la famosa orden que dice textualmente lo siguiente. Ejército de Liberación Nacional. Legión Caribe, Orden Especial. Número 1. Dentro de algunos minutos la Legión Caribe dará comienzo a la importante misión que le ha confiado el alto mando del Ejército de Liberación Nacional. El pueblo costarricense está ansioso de ver las fuerzas de la liberación nacional marchar adelante hacia el objetivo final que habrá de devolver a Costa Rica su democracia y paz tradicionales. La comandancia de la Legión Caribe tiene confianza absoluta en el éxito de la misión que se les ha encargado, así como la firme convicción que todos y cada uno de los hombres que la forman sabrán cumplir y asumir las responsabilidades que la propia operación requiere. Número 2. Se recomienda a todos los oficiales, clases y soldados que, a pesar de ser nuestro objetivo un baluarte político del régimen usurpador que combatimos, deben observar en todo momento una conducta digna del movimiento de liberación nacional. Es por eso conveniente que solo en casos extremos se tomen medidas violentas contra la población civil. Recomiendo al propio tiempo que se tomen las mayores precauciones para evitar el asesinato a mansalva de los hombres de la Legión y de nuestros amigos de la población civil. Número 3. Para la perfecta ejecución del plan y el éxito de la misión, es imprescindible que todos los oficiales, clases y soldados cumplan y hagan cumplir las órdenes que reciban de sus superiores. Número 4. Se prohíbe terminantemente a todos los miembros de la Legión abusar de su autoridad, así como apropiarse de cualquier mueble o inmueble sin la previa autorización de los superiores. Todo el equipo bélico que le sea capturado al enemigo debe ser depositado en la comandancia de la Legión para su posterior distribución de acuerdo con las necesidades militares. Número 5. Por último, deseo advertir a todos los miembros de la Legión que la misión que vamos a cumplir es arriesgada y sumamente importante para el triunfo definitivo de las fuerzas de la liberación nacional. Por eso espero que todos cumplamos con nuestro deber teniendo presente que luchamos por una causa noble y digna, la cual significa la salvación de Costa Rica y la felicidad, la paz y el progreso del pueblo costarricense. Con el pensamiento puesto en la alta misión de redención democrática en que estamos empeñados, y deseando a todos y cada uno de los miembros de la Legión la mejor buena suerte, los abraza a todos cordialmente en nombre de la Revolución, Capitán Horacio Ornes C., comandante de la Legión Caribe. Altamira, San Carlos, 11 de abril de 1948. Un silencio impresionante sucedió a las palabras de Rossi. En nuestros corazones brillaba en aquel instante supremo la chispa del sacrificio que era promesa para la patria que sufría la tiranía comunista de los Calderón y los Picado. Todos pensamos en nuestros seres queridos que eran llama votiva que nos daba valor para emprender la peligrosísima aventura que teníamos por delante y de la cual se esperaban dos cosas. O el triunfo definitivo de la revolución o el aniquilamiento completo de la Legión Caribe, que fue la que le abrió el camino a las fuerzas que atacaron Cartago un día después de nuestro asalto a la ciudad de Limón. El plan Clavel contemplaba 3 puntos importantes. Si la Legión no podía desembarcar en Limón por el fuego enemigo o por una resistencia obstinada que bien podría haber existido en el campo de aterrizaje, teníamos instrucciones de aterrizar en Batán, 25 millas, para de allí proseguir a marchas forzadas hacia la ciudad de Limón, que hubiera sido sometida a un sitio de sangre y fuego hasta obtener su rendición incondicional. Si el asalto en Batán también se dificultaba porque el gobierno tuviera fuerzas superiores a las nuestras destacadas en ese lugar, teníamos que aterrizar en el campo viejo de Sixaola para desde allí lanzar un ataque fulminante y suicida sobre la ciudad de Limón, viniéndonos por la estrella. Por suerte para nosotros, el gobierno estaba completamente ignorante de los planes que contemplaba la ofensiva general que inició, con el asalto a Limón hecho por la Legión Caribe, el Ejército de Liberación Nacional. Volvamos al campo de Altamira, donde todavía se encuentra la Legión Caribe. Luego de leída la orden especial, el capitán Ornes, con voz firme y segura, nos dio las instrucciones finales. Como esperábamos un ataque aéreo del gobierno de un momento a otro, el mayor Guillermo Núñez indicó la conveniencia de salir lo más temprano posible de Altamira para evitar un bombardeo que hubiera sido fatal para la Legión, pues todo el parque y las bombas aéreas nuestras estaban en el interior de los 2 aviones que nos condujeron a Limón. Desgraciadamente el campo estaba con visibilidad cero, pues una fuerte niebla lo cubría todo por completo y era muy arriesgado levantar los aviones en tales condiciones. Faltando pocos minutos para las 6 de la mañana. Los primeros rayos del sol disiparon la niebla y pudimos despegar.
El primer avión en salir llevaba en sus entrañas el pelotón número 1 y la mitad del número 2, iba piloteado por el mayor Guillermo Núñez y también viajaba en él el delegado político del ejército, Alfonso Goicoechea. Poco después le siguió el segundo avión que iba piloteado por el capitán Manuel Enrique Guerra, transportaba en su interior la mitad del pelotón número 2 que no cupo en el avión del Macho Núñez y la totalidad del pelotón número 3 del cual era miembro yo. Salimos de Altamira sin ningún contratiempo digno de mención. Como a los 15 minutos de volar en dirección a las playas de Limón, se dio la voz de alarma. Avión enemigo a la vista. Sentimos miedo todos, pero nadie perdió la serenidad y la sangre fría. En un principio creíamos que la legión iba a ser aniquilada en el aire, pues las posibilidades de defensa eran casi nulas, pues los aviones que nos transportaban eran muy vulnerables para cualquier ataque debido a su lentitud para maniobrar. Rompimos las ventanas del avión para poder sacar por ellas las bocas de nuestras ametralladoras y los cañones de los fusiles para propinarle al moscón que nos perseguía una lluvia de balas. El avioncito era uno de caza tipo Kitty Hawk de 2 plazas. No se atrevió a atacarnos de costado ni de frente pues sabía lo que le esperaba, de modo que el fuego de sus ametralladoras lo dirigía contra la parte inferior del fuselaje y contra la cola del pesado Douglas. Al primero que atacó fue al avión que piloteaba el Macho Núñez. Las ráfagas que le disparó no lo alcanzaron en ninguna parte, luego dio una vuelta y nos atacó a nosotros sin tocarle a nuestra nave ni la punta de un ala. La situación se ponía color de hormiga pues el caza no desmayaba en su ataque y volvía a la carga con más fuerza. Lo curioso de todo esto, una experiencia más de la guerra aérea que nos quedó, es que los disparos no se oyen en pleno vuelo por el ruido de los motores, de manera que todos nosotros esperábamos ser pasto de la metralla de un momento a otro. Pero una vez más la providencia nos salvó como de milagro. Apareció una nube gruesa y alta en la cual nos escondimos del avioncito, que no pudo subir tan alto como nosotros por la fragilidad del aparato. Respiramos hondo, pues el peligro había pasado. El susto, justo es confesarlo, fue monumental, tal vez el más grande que sufrimos durante toda la guerra. Nos persignamos y le dimos gracias a la Virgen de los Ángeles por habernos salvado de tan peligroso trance. Luego, como era costumbre después de una batalla, brotaron los chistes a granel. El avión enemigo no volvió a aparecer durante toda la travesía. A los pocos minutos de volar a gran altura, divisamos a lo lejos las playas de Limón. La emoción fue grande para todos, preparamos las armas y se cargaron las ametralladoras. El mar estaba borrascoso y el tiempo lluvioso y horrible. Los aviones evitaron volar encima de la ciudad para no despertar sospechas y el primero en tomar tierra fue el del Macho Núñez. Describimos varios círculos antes de aterrizar esperando que Núñez despejara el campo. Por fin tomó tierra nuestro avión y se deslizó por el campo suavemente hasta quedar cerca del otro avión que ya había desembarcado toda la gente que traía a bordo. Se abrió la portezuela y saltamos a tierra con ligereza y con los fusiles dispuestos a disparar sobre el primer mariachi negro que se pusiera delante de nosotros. La ciudad continuaba dormida sin sospechar nada de lo que estaba por pasar. Teníamos por delante una disyuntiva: el éxito de nuestra misión o la muerte para todos. Fuimos 65 solamente los que entramos a Limón. La legión estaba integrada por 3 pelotones de 18 hombres cada uno con 2 oficiales como jefes, el resto lo componía la plana mayor. Cuando saltamos de los aviones no había por fortuna ninguna guarnición en el campo de aterrizaje, solamente un negro que estaba con un viejo fusil Remington que al ver aquel despliegue de fuerza creyó que todos los demonios habían salido de los infiernos y no tuvo más voluntad que la de lanzar a un lado el fusil y salir corriendo por entre los pantanos. Los legionarios nos dividimos en 2 columnas. Una avanzó por la carretera que conduce a la ciudad y la otra avanzó por la playa para estar lista a repeler cualquier ataque que se intentara lanzar por el mar. La distancia que separa el campo de la ciudad propiamente dicha es de 7 kilómetros aproximadamente, que los recorrimos a pie con los fusiles en posición de fuego y cargando sobre los hombros las pesadas cajas que contenían el parque y las 3 ametralladoras Lewis. Avanzábamos lentamente separados por 10 metros de distancia cada hombre para no ofrecer blanco a una ametralladora que bien podía estar escondida en cualquier parte. Los negros que viven en esos lugares miraban con ojos de espanto a los fieros legionarios y se escondían en sus casas cerrando puertas y ventanas. Todos íbamos con el corazón hecho un puño, pues no sabíamos qué nos esperaba. Por fin llegamos al puente de Cieneguita sin disparar un tiro. A todo esto, Manuel Enrique Guerra ya volaba por encima de la ciudad con el avión Douglas repleto de bombas aéreas dispuesto a convertir el cuartel en un montón de escombros si nos ofrecía más resistencia de la que podíamos esperar. Como anuncio de nuestra presencia en la ciudad, dejó caer una bomba que fue a estallar en la esquina noroeste del cuartel con gran ruido y potencia. Esta era la señal para tomar posiciones que ya estaban estudiadas de antemano.
Rodolfo Quirós al frente de su pelotón Álvaro París, con el cual marchaba también el comandante de la Legión, el mayor Ornes, se escurrió por unas callejas estrechas hasta llegar a unas lomas que están situadas al lado izquierdo del cuartel y que ofrecían condiciones especiales para vomitar sobre él una lluvia de metralla sin ser vistos por el enemigo. El pelotón número 3, comandado por Hernán Ros y Chavarría, se escurrió por los patios del ferrocarril para tomar posiciones dentro de la ciudad a fin de hacerle frente a los comunistas de la aduana. A todo esto ya nuestro pelotón, en Los Ángeles, había llegado hasta las plantas de la Texaco guiado por Vico Starke y Piza. Yo permanecí con 6 hombres en el puente de Cieneguita en espera de un posible ataque que podía venir por ese lado. Estábamos atrincherados cuando se escuchó el tableteo de la primera ametralladora. Era la de Starke que convenció a uno de los guardas destacados en la Texaco de lo mal que le podía ir si llegaba hasta el teléfono que estaba a pocos pasos de él. El hombre salió como un gamo, pero yo me quedé frío. A pocas pulgadas de mi oreja derecha había silbado una bala. Me volví de inmediato para ver qué pasaba y me di cuenta de que el tiro lo había disparado uno de mis compañeros que venía a pocos metros. Le pregunté la causa del disparo y me contestó: «No me lo pregunte, estoy con muchas ganas de liquidar comunistas y como escuché la ametralladora me pareció conveniente ensayar el fusil». Yo estaba furioso, pues por poco me manda al otro mundo con pasaje de primera. Avanzamos un poco más hasta ponernos a regular distancia de Starke, que ya estaba dispuesto a cruzar los patios del ferrocarril para colocar nuestra ametralladora en la famosa Casa de la Roca, que estaba ocupada por la familia de uno de nuestros partidarios de Limón. Corriendo llegamos hasta la calle en la cual está ubicada la casa donde Beto Quirós y Benjamín Piza tenían que hacerse fuertes con la ametralladora Rosita de nuestro pelotón. Yo continuaba a la zaga junto con mis compañeros y esperando las órdenes de Vico Starke y de Eladio Álvarez, que a la sazón comandaba la columna mía. La ciudad, que todavía permanecía dormida, pues era domingo, sabía que algo raro pasaba, ya que la ametralladora del pelotón Álvaro París y los 18 fusiles restantes de ese grupo, en armonía con la máquina pequeña que llevaba Rodolfo Quirós, vomitaban fuego nutrido y mortífero sobre el costado izquierdo del cuartel, de donde salió el primer intento de resistencia de los sitiados. Alfonso Goicoechea permaneció con Vico Starke en la esquina que da a la puerta central del cuartel en espera de que salieran a la calle a ofrecernos batalla. Beto Quirós y Piza subían las empinadas escaleras de la Casa de la Roca para que Rosita pudiera darse el gusto de machacarle el seso a los calderonianos y comunistas que como soldadesca tenía el comandante del cuartel de Limón, coronel Rafael Ángel Calvo. Nuestro grupo de 6 hombres, jefeado por Eladio Álvarez, los protegía mientras escalaban la casa, atrincherados en las paredes de las viejas casas que estaban al frente. Cuando yo, en compañía de un muchacho Gómez de Cartago, me disponía a atravesar la calle para protegernos del fuego enemigo en las casas del frente, Juan José Monje, que ya estaba protegido, me gritó con angustia que corriera con todas mis fuerzas. Cuando lo hice, las balas ya silbaban muy cerca de nuestras cabezas con ruido macabro. Un comunista estaba escondido en una de las casas y nos descargó las 5 balas de su Colt 38 largo, protegido por la esquina. Eladio Álvarez, que estaba a poco menos de 5 metros de él, lo intimidó para que se rindiera y recibió de respuesta otro chorro de balas que por milagro no lo tocaron. Ya yo estaba con Monje en posición de liquidarlo. Cuando lo tuvimos cerca, le dejamos ir una lluvia de balas de las que se salvó gracias a la vertiginosa velocidad con que corrió por entre las casas de atrás. De milagro no lo tocamos y volvió a la carga nuevamente. Apareció por la esquina y nos dejó ir 4 balazos a boca de jarro. Eladio Álvarez, que lo tenía más cerca, le disparó de primero y lo pegó en el hombro derecho. Cuando se sintió herido salió a estampida por solares y patios y no volvió a aparecer más. Una cama del hospital lo recibió con gusto. Ya habíamos entrado en calor y estábamos ansiosos de ver aparecer otro comunista emboscado para dejarlo hecho chicharrón. Se me olvidaba decir que desde nuestra llegada al campo de aterrizaje, caía con necedad una lluvia finita que nos había mojado bastante como para poder sentar nuestra más enérgica protesta ante el cielo, que siempre nos cubrió con su protección. Starke nos ordenó que cruzáramos la calle que daba a la puerta del cuartel. La carne se nos puso de gallina, pues estaba barrida por la metralla que como saludo nos enviaba la guarnición. Cuando cesó un poco, los primeros la atravesaron a estampida, pues teníamos que rodear el cuartel por detrás para evitar que por esa parte se nos salieran con la suya los ilusos bellacos de Calderón y Mora. Yo crucé la calle, no digo corriendo, sino como una exhalación. Cuando llegamos a la otra esquina me di cuenta de que en esa parte, y mirando hacia el cuartel por detrás, existía una casa de alto con una azotea que nos servía de maravilla para poner a tiro de fusil a cualquier hijo de vecino que asomara la cabeza por las tapias. Le hice ver a Starke la conveniencia de ocupar la casa y luego que la vio, me ordenó la tomara con un compañero de apellido Jiménez. Sin esperar me la repitieran, me dispuse a ejecutar la orden.
Llegué hasta la puerta y entré como Pedro por su casa. Cuando llegué al comedor estaba la familia tomando el desayuno. Apenas me vieron el fusil en la mano y con una horrible barba de un mes, iniciaron una sinfonía de lamentos y súplicas, pues la buena gente creyó que los iba a fusilar. Los chiquillos gritaban y las señoras y las muchachas lloraban y ya yo no sabía qué hacer para convencerlos de que lo único que quería era la azotea. Las infames mentiras que Efraín Monje Bermúdez estampó en la letrina que se llamó La Tribuna las vi surtir efecto por vez primera. Estas gentes estaban en la creencia de que nosotros los del Ejército de Liberación Nacional fusilábamos y matábamos sin misericordia a cualquier ser viviente que se nos pusiera por delante. Después de calmarlos y darles las explicaciones del caso, ocupé la azotea. El jefe de la familia, un señor de buenos modales, me confesó que ellos eran oposicionistas, pero que en un principio creyó que nosotros éramos comunistas. No pude contener la risa, pues la cosa no era para menos. Los pelotones Álvaro París y Los Ángeles continuaban descargando metralla sobre los embotellados del cuartel. Casi al principio de la pelea, un pequeño grupo trató de salir para infiltrarse por detrás del cuartel y tomar por sorpresa al grupo de Rodolfo Quirós. Este piquete iba con una ametralladora Breda bípode. Los del Álvaro París, que estaban apostados en el cerro, los vieron venir y esperaron tenerlos más cerca para liquidarlos. La ametralladora no sirvió para nada pues se les encasquilló sin poder disparar un solo tiro. Julio Caballero, que los vio venir, descargó su fusil sobre el grupo y envió al otro mundo a un mariachi. Sus disparos sirvieron de alarma para que otros compañeros hicieran también lo mismo y dejaran tumbado a un comunista y a los otros con las manos en alto. Como a las 10 de la mañana, los sitiados sacaron bandera blanca pidiendo parlamento. Se mandó llamar al vicario apostólico de Limón, que gustoso aceptó el cargo de mediador. Un sujeto Crespi que figuraba como capitán en el cuartel, llevó la palabra en nombre de los sitiados. La condición que les pusimos fue una y única, con las manos en alto y la entrega incondicional. En un alarde de altanería estéril, pues ya los teníamos por el cuello, los sitiados no quisieron aceptar nuestras condiciones pues las consideraban insultantes. Se le agradeció al obispo de Limón su amable intervención y le rogamos se retirara a su casa pues el sitio iba a continuar más fuerte que nunca. Él se despidió de nosotros con palabras corteses y amables y nosotros se las agradecimos. La ametralladora manejada por Jorge Arrea en el cerro y la manejada por Beto Quirós en la Casa de la Roca iniciaron el fuego en forma intensa y seguida, acompañadas por fusilería y las ametralladoras livianas de pecho. Fue una lluvia infernal de plomo la que recibieron los del cuartel por no haber querido aceptar los términos de la rendición. Suspendíamos el fuego por unos instantes y se volvía a la carga con más vigor. El viejo edificio del cuartel estaba materialmente acribillado a balas y los de adentro ya casi no contestaban nuestro fuego. Como a las 10:30 volvieron a enarbolar la bandera blanca solicitando nuevamente la intervención del obispo de Limón para concertar la rendición. Vi constar que les advirtió que no lo llamaríamos nuevamente pues su presencia ya era inútil. Tenían que rendirse incondicionalmente o si no los consumiríamos en un infierno de balas. Rafael Ángel Calvo no tuvo más remedio que echar por tierra su altanería y entregarse con sus hombres con las manos en alto, dispuesto a aceptar la derrota como cosa definitiva y total. Los primeros en penetrar al cuartel fueron los hombres del pelotón Álvaro París. Nosotros, que permanecíamos en las calles vecinas a la caza de francotiradores, no fue sino hasta las 2 horas que nos enteramos de que el cuartel se había entregado. Lo primero que vieron los que entraron a la guarnición fue un descomunal retrato de Manuel Mora que figuraba en lugar prominente. La Macha Calvo, que así le decían al comandante, estaba pálido y demacrado por la rabia y la impotencia de ver que habían sido 24 hombres solamente los que lo obligaron a rendirse, pues el resto de la legión andaba en las calles de la ciudad limpiándola de los comunistas que nos tiraban de todas partes. Entre los detenidos políticos que estaban en el cuartel, nos encontramos con un sujeto que le decían Batidora y que ardía en deseos de despellejar vivos a todos los calderonistas y comunistas que se entregaron a nosotros. Hubo que calmarlo, pues por poco lleva a la práctica sus deseos. Como dato curioso para la historia, que pone de relieve la cobardía de esa espernible casta de los caldero comunistas, voy a insertar en esta narración una anécdota del célebre coronel Calvo. El sábado anterior a nuestra llegada había estado en el cuartel en son de visita el que fuera agente de las ametralladoras Breda en Costa Rica. Este buen señor saludó con los melindres del caso al entonces poderoso coronel Calvo. Calvo, que en ese momento terminaba de leer la letrina de la tribuna y sus garrafales mentiras, dijo a voz en cuello: «Los figueristas están condenados a la muerte por el fracaso de su revuelta. Yo creo que esa gente no puede salir de donde está, pues el gobierno está en condiciones de liquidarlos a la menor intentona de avance. Le puedo asegurar», continuó diciendo la Macha Calvo, «que este puerto de Limón no será nunca teatro de operaciones militares de esta guerra, pues es materialmente imposible la entrada a este lugar. Pero en el caso remoto de que eso pudiera suceder, voy a explicarle a usted lo que pasaría.
Mire usted esta ametralladora, que bien conoce pues fue el agente de ellas. Pues bien, al lado de esta máquina estaré yo, en el lado opuesto, el parque. Los figueristas pueden entrar a Limón, pero encontrarán esta misma máquina con los cascarones vacíos a un lado y mi cadáver al otro. Las cosas que predijo el coronel Calvo salieron al revés. Ni la ametralladora sirvió ni encontramos su cadáver al lado, pues su valor pudo más que el amor que le tenía a Calderón y a Picado. Este detalle curioso nos fue contado por nuestro buen amigo Tommy Beck, que se encontraba en Limón por esa fecha y que fue testigo presencial de esa conversación que sostuviera el valeroso coronel Calvo y el agente de las Breda. Cuando penetramos al cuartel nos dimos cuenta de que nuestros tiros habían sido disparados con precisión inigualable, pues todos estaban muy bien colocados en los lugares donde podía haber algún parapeto. Pusimos en libertad a los primeros prisioneros oposicionistas que se libertaron en la pasada guerra civil, y ellos se alistaron como voluntarios para ayudarnos en la tarea de limpiar a los comunistas emboscados. El mayor Ornes permaneció en el cuartel con la plana mayor y el pelotón Álvaro París como guarnición y dio principio a su tarea de impartir las órdenes para que la ciudad se diera cuenta de que estaba en manos de las fuerzas revolucionarias. Se estableció la censura inmediata de teléfonos, de radio y de cable y ocupamos militarmente sus locales para evitar cualquier engaño o sorpresa. En nuestra entrada a Limón hubo un error que nos pudo haber costado la vida a todos. Se le había ordenado a 2 hombres que se separaran del grueso de la tropa y corrieran para cortar las líneas del teléfono. Estos muchachos, quién sabe por qué motivo, se olvidaron de su misión y durante todo el sitio, que duró de las 7:30 hasta las 11 de la mañana, las comunicaciones telegráficas y telefónicas estuvieron funcionando perfectamente al extremo de que el gobernador de Limón, Abel Robles, pudo llamar por teléfono a Teodoro Picado a la casa presidencial y decirle con todas las letras que la ciudad había caído en manos de Figueres. Teodoro Picado, es de suponer que brincara en su silla de la sorpresa, le dijo que, si quería refuerzos, se los podía enviar, pues la línea estaba libre hasta San José, debido a que nuestros compañeros no atacaron Cartago, sino hasta el día siguiente. Abel Robles le contestó que todo estaba consumado, pues ya nos habíamos hecho fuertes en la ciudad y la cosa no tenía remedio. A Hernán Rossi, al frente de sus hombres, le tocó una de las tareas más arduas de la toma de Limón. Limpiar de comunistas la aduana. El cuartel estaba en nuestro poder, más no así la ciudad, que gemía bajo el terror comunista que puso de relieve en esa vez su asesina actuación de tirarnos por la espalda y liquidar a 3 de nuestros hombres y herir de gravedad a 1. La lucha duró exactamente 24 horas, durante las cuales no cesaron las descargas de la fusilería y las ráfagas de las ametralladoras que acabaron por fulminar la cáfila de bandoleros comunistas que, en la desesperación de su incuestionable derrota, recurrieron a la alevosía cobarde y ruin para tratar, en un inútil esfuerzo, de asesinar a los hombres de la Legión Caribe. Dejo que el capitán Hernán Rossi Chavarría, que fue un valiente entre los valientes y amigo afable y cordial, relate él mismo esa página inmarcesible, trágica y gloriosa, que se escribió con heroísmo y se rubricó con sangre de bravos. Aprovechando el desconcierto de nuestros enemigos por la bomba lanzada por el avión que piloteaba Manuel Enrique Guerra, y como mi pelotón fue el primero en desembarcar, me infiltré con mis hombres por una hilera de casitas hasta llegar a la voluminosa planta de cacao. Pasados unos minutos de observación, continuamos nuestro avance protegidos por unos carros del ferrocarril que nos ofrecieron su protección de acero y madera para llegar hasta el edificio donde están instaladas las oficinas de la Compañía Bananera de Costa Rica, desde donde podíamos dominar la aduana y la casa del resguardo. Ahí nos enfrentamos con un hecho que teníamos previsto en nuestros planes. Debido al tiroteo que se venía sucediendo desde el momento que cruzamos el puente de Cieneguita, 15 hombres del resguardo fiscal nos recibieron con una lluvia de balas, parapetados en los carros del ferrocarril. De acuerdo con mi hermano Álvaro, decidimos atravesar hacia el centro del puerto una cuadra antes de llegar a la central de teléfonos. Encabezaban el avance Álvaro Rossi, el malogrado Rolando Aguirre, cargando nuestra ametralladora Lewis, y sus ayudantes Abel Hernández, Víctor Manuel Hidalgo y Noé Camacho, quienes cargaban los discos de la máquina y los sacos que contenían el parque. Lo seguían el cabo Jorge García y los rasos Carlos Coronel, José Aleiva, Ramón Solano y Guillermo Molina. 50 varas atrás y cubriéndoles la retaguardia, avanzaba yo con el sargento José Benicelos Rivera y Arturo Martínez. Al llegar nosotros a un callejón situado al lado de las compañías eléctricas, Rolando Aguirre había localizado un grupo de guardas fiscales que le hacían fuego desde una distancia de 100 yardas. En aquel momento se escuchó su voz excitada pero firme que llamaba: «Mis ayudantes, uno que sostenga las patas de la ametralladora que resbalan mucho en la acera». Mientras los muchachos depositaban en el suelo los sacos de parque para ayudar a Aguirre, avanzaron Álvaro Rossi y Abel Hernández, quienes, parados en el centro de la acera y sin protección alguna, sujetaron el tubo de enfriamiento de la máquina mientras Rolando Aguirre, sentado en el suelo y con serenidad que pasmaba, limpiaba sistemáticamente los focos de resistencia en medio de los gritos de júbilo de sus compañeros.
El tiroteo arreciaba y el panorama se descubría cada vez más claro ante nuestros ojos. Por un lado, el resguardo se retiraba para ocupar posiciones en el sólido edificio de la aduana y por el otro lado un grupo de comunistas armados avanzaba por nuestra retaguardia con procedencia aparente del Club de Vanguardia Popular. En nuestros planes existía la alternativa de ocupar el edificio que ocupa la pensión Costa Rica en caso de no poder tomar el edificio de la compañía bananera. Yo llamé a Rolando Aguirre para que subiéramos el primer piso de la pensión, mientras Álvaro Rossi se apoderaba de la casa que ocupa el segundo piso de la sucursal del Banco de Costa Rica, acompañado por el cabo Jorge García y los rasos Noé Camacho, Carlos Coronel, José Ángel Leiva, Ramón Solano y Guillermo Molina. Al subir nosotros a la pensión Costa Rica hubo un breve instante de desconcierto entre los ocupantes, que se calmaron mediante las rápidas explicaciones nuestras. Procedí a distribuir la gente en esta forma. A la entrada estaban José Benicelos Rivera y Arturo Martínez, vigilando el flanco oeste del edificio Víctor Manuel Hidalgo. Cubriendo las entradas del edificio contiguo montaba guardia Abel Hernández y en un balcón del tercer piso emplazamos la ametralladora Lewis. Rolando Aguirre como operador y yo como ayudante y cargador de los discos. En esos momentos la pelea estaba en su punto culminante y escuchamos claramente los disparos de los francotiradores dirigidos hacia nosotros. Un proyectil se incrustó en el borde del balcón que ocupábamos, acusando la presencia de un comunista que fue localizado rápidamente y desalojado con un solo disparo de fusil. Álvaro Rossi nos llamó en ese instante del Banco de Costa Rica. Rolando Aguirre y yo nos aventuramos a contestar la llamada asomados al balcón, cuando vimos salir un individuo que, amparado a la esquina del Caballo Blanco, enfocaba hacia nosotros el fuego mal dirigido de 2 revólveres Colt 38, uno en cada mano. Este bicho, que responde al nombre de Octavio Sáenz, era el secretario de Vanguardia Popular en Limón y quien salió a estampida cuando Jorge García le dejó ir un certero tiro de fusil que le picó a pocos centímetros de la cabeza. Habíamos puesto en fuga 2 tiradores comunistas cuando nuestros ojos descubrieron un grupo de unos 5 hombres armados que corrían sobre la terraza del edificio de la aduana buscando posiciones para disparar sobre nosotros. De los 5, 3 se habían ocultado tras la cortina de concreto que bordea la terraza y los otros 2, tal vez un poco más curiosos, se colocaron juntos detrás de una de las numerosas copas de concreto que orlan la terraza. Aguirre tomó posición tendido sobre el estómago y con calma y pericia apretó el gatillo de la máquina que escupió 4 proyectiles. 3 de ellos hicieron impacto en la cortina de concreto y el cuarto acabó con la vida de los 2 comunistas que estaban juntos. Fue algo insólito, una bala de ametralladora fulminó al mismo instante a 2 tipos. Con el frente de la aduana ya en calma, dejamos transcurrir unos minutos de observación que fueron interrumpidos por un impacto en la pared que delataba la presencia de un tirador oculto. Deseoso de controlar aquello lo más pronto posible, convine con Rolando en que él se quedaría debidamente protegido en el balcón mientras yo subía a la terraza del edificio en parte ocupada por la logia masónica y desde allí dominar un flanco que hasta el momento no habíamos tenido tiempo de cubrir. Traté de salir a un balcón, pero me hizo cambiar de opinión un disparo del tirador oculto. Decidí entonces avanzar por la misma ala del local de la logia y unas 15 varas más al norte pude localizar bien al individuo ya mencionado que nos hacía fuego con un fusil Remington. Desde una ventana de rejillas en estado decadente pude apostarme con cierta dificultad debido a la interferencia de los gruesos cables de alta tensión y de un poste de hierro. Apreté el gato de mi fusil que rugió vomitando un proyectil cuya trayectoria fue levemente desviada por el grueso poste de hierro en el cual dejó un agujero que todavía existe como recuerdo de aquella jornada del 11 de abril de 1948. La vida de aquel forajido fue salvada por una desviación de centímetros, pero su sentido común le aconsejó emprender la retirada. Volví a donde se encontraba Rolando Aguirre, quien me reportó la presencia de otro tirador que desde el balcón del Caballo Blanco disparaba contra nosotros. Aguirre se encontraba recostado contra la pared y con el ala izquierda de la ventana abierta. A los pies de Aguirre me encontraba yo, cargando un disco para la ametralladora. Mientras tanto el tirador, oculto en el balcón, estudiaba la manera más propicia de dispararnos sin ser visto. Los instantes se deslizaban, sin presentir yo la tragedia dolorosa y cruel que se aproximaba como epílogo de aquella gesta gigante y sublime. Sonó en aquel instante un estruendoso tiro de fusil Remington que abrió un agujero en la portezuela entreabierta en un punto equidistante entre Rolando y yo. Pasado el estrépito, oí la voz de Rolando aconsejándome medidas de protección, cuando sonó un segundo disparo que cegó la vida del inolvidable y heroico compañero Rolando Aguirre. Había caído el primer hombre de la Legión Caribe, luchando por darle a su patria la honra y la dignidad, ultrajada y pisoteada por el miserable pillo de Calderón Guardia y su corte de bandidos.
De aquel cuerpo exánime parecía levantarse un clamor de venganza y redención que corría por valles, colinas y pueblos, anunciando para muy pronto la liquidación total y definitiva de la amoralidad y la mugre que significó para Costa Rica Calderón Guardia, el cero de podredumbre moral más grande que registra nuestra historia. El Señor había recogido en su regazo el alma grande y pura de Rolando Aguirre para premiar sus virtudes y su sacrificio, y la patria se abonaba una vez más con la sangre viril y altiva de uno de sus hijos. Siguieron momentos de una amargura que no podría describir con palabras, pero que en forma intensa encendió en el corazón de los compañeros que le vimos morir, una candente llama que se acrecentaba con nuestra resolución de triunfar y una profunda convicción de que la sangre preciosa de aquel inmortal héroe de la Segunda República no había sido derramada en vano. Rolando Aguirre Lobo ofrendó su vida en altar de la patria en el holocausto más sublime y grandioso de nuestra historia. Su recuerdo será llama votiva que vivirá perennemente encendida en el corazón de todos los legionarios y en el seno de la patria agradecida. Disimulando hasta donde podía la tristeza que nos embargaba, comuniqué la tragedia a mi hermano Álvaro y él procedió a llamar la Cruz Roja que minutos después partía llevando los restos de nuestro infortunado compañero. La acción enemiga se concretaba ahora a la resistencia que un grupo de obcecados ofrecía desde el local que el resguardo había abandonado al rendirse, y que ellos en un acto de felonía y traición, ocuparon amparados a la bandera blanca que en señal de rendición habían enarbolado los guardas fiscales. Como puse de onda salía a flote una vez más el comunismo que sembró en nuestro país Manuel Mora y el traidor Rafael Ángel Calderón Guardia. Se cobijaron bajo la bandera blanca de la rendición, pues sabían muy bien que nosotros, aun en la guerra, respetábamos los sagrados derechos del caído que pide clemencia. Procedí por medio de una escalera que estaba atada al balcón del comedor de la pensión Costa Rica a pasar a los muchachos que estaban conmigo para reunirlos con los que tenía Álvaro Rossi en el edificio de la sucursal del Banco de Costa Rica. Mientras estos muchachos nos protegían valientemente con una nutrida cortina de fusilería, nosotros nos trasladamos con todo el equipo pesado sin sufrir una baja más. Desde el sólido edificio que nos servía ahora de fortaleza, pusimos de nuevo en uso la ametralladora Lewis que con sus convincentes argumentos fue silenciando uno a uno los focos de resistencia enemiga y embotelló en forma angustiosa al grupo de traidores que se había refugiado en el local del resguardo de la aduana. Casi, sin sentirlo, se nos vino la noche encima, que tuvo como característica el fuego graneado de los fusiles nuestros y el canto de muerte de nuestras ametralladoras. La Lewis y la Thompson que tenía Álvaro Rossi. El agotamiento casi nos rendía y muchos nos sentimos desfallecer de debilidad, pues no habíamos probado bocado en 36 horas. Fue esa noche de tragedia y bala cuando cayó atravesado por dos salvajes tiros de Remington, un voluntario de Limón que ofrendó su vida a la patria que en aquel momento sollozaba de angustia y dolor. Antonio Mora se llamó aquel valiente soldado que con ánimo y coraje se incorporó a las huestes de la Legión Caribe, pues vio en ella el látigo de la justicia redentora y el salivazo de desprecio para los que pretendieron sepultar a Costa Rica en el chiquero de sus ambiciones desenfrenadas. Antonio Mora murió de cara a la verdad y con la certeza de que su sacrificio no iba a ser olvidado nunca. Corrió a reunirse con el alma de Aguirre allá donde la verdad es luz deslumbradora. El teniente Marcos Ortega, jefe de ametralladoras de la Legión Caribe, andaba esa noche del 11 de abril de 1948, limpiando las calles donde todavía permanecían grupos de comunistas que disparaban amparados en la sombra y protegidos en casas ocupadas por mujeres y niños. Lo acompañaba en su misión un grupo de voluntarios limonenses que se comportaron con arrojo y valentía y cayó herido de gravedad con un balazo de Remington en cada pierna. En un principio se creyó que para salvarle la vida había que amputarle las dos piernas, pues la gangrena y el tétano amenazaban con la muerte, pero gracias a los esfuerzos de los doctores Urcullo y Argüello del Hospital de la Compañía Bananera de Costa Rica, le fueron salvadas las piernas, teniendo que permanecer encamado en el hospital durante varias semanas. Gracias a la actitud valiente del voluntario Lépiz, pudimos a eso de las 7 de la noche hacer contacto con nuestro querido compañero el mayor Ornes, comandante de la Legión, quien nos informó que la situación había sido definitivamente controlada por la Legión Caribe y que la ciudad de Limón era ya una ciudad libre, la primera que libertó el Ejército de Liberación Nacional, rescatada a las garras de la más execrable tiranía puesta como ley brutal por la canalla comunista de Calderón y Mora. El pelotón mío, que no tenía nombre hasta el momento de desembarcar en Limón, se llamó, desde ese momento, y como homenaje de admiración y cariño, el Rolando Aguirre. Los comunistas se habían rendido incondicionalmente a la Legión Caribe y la población civil nos envió los primeros bocados para apagar el hambre que ya devoraba nuestras entrañas. Durante toda la noche estuvimos alerta, pues no sabíamos a ciencia cierta qué sorpresa nos podía llegar de un momento a otro. Por fin rayó el alba del 12 de abril y corrimos presurosos a abrazar a nuestros compañeros y escuchar de sus labios los momentos intensos que ellos habían vivido en otros campos de lucha. Solo de un grupo no supimos nada y nos angustió un poco.
El pelotón Los Ángeles había salido en misión especial y no se tenían noticias de ellos. Tal fue la hazaña del pelotón Rolando Aguirre, contada a nosotros días después por su jefe el capitán Hernán Rossi. Hemos conservado la forma de sus expresiones, pues así habla él, sin rodeos y con franqueza. Hecho el resumen de la labor de la Legión Caribe durante el día 11 de abril de 1948, arrojó el siguiente saldo. Habíamos sufrido 3 bajas. Rolando Aguirre, miembro de la Legión, Antonio Mora, voluntario limonense, y Abel Cruz, asesinado proditoria y cobardemente por la espalda, cuando abría su negocio a los pocos momentos de desembarcar la Legión en el campo de aterrizaje. Este asesinato fue quizá el último que cometieron los comunistas después de 8 años de terror rojo. Don Abel Cruz encontró la muerte a manos de un miserable sin nombre que lo asesinó por el único delito de querer para su patria más decencia y más dignidad. El asesino de Don Abel Cruz es un tipo arroyo que pretendió robarle el dinero de su negocio amparado a la impudicia de las autoridades que a la sazón gobernaban con la cincha y el palo el puerto de Limón. A los pocos minutos de haber entrado en la ciudad la Legión Caribe, el pelotón Los Ángeles, que venía de último, tropezó con un tren que salía en esos momentos con rumbo para nosotros desconocido. Se le dio el alto, pero el maquinista hizo mangas y capirotes de nuestra advertencia para que detuviera el tren y lo puso en marcha. Viendo que se nos escapaba y oyendo los primeros disparos que ya salían del cuartel, tratamos de detenerlo por la fuerza, descargándole una lluvia de balas que rebotaban en el acero de la locomotora sin hacerle el menor daño a los que irrespetaron nuestras órdenes. Nuestro esfuerzo por detenerlo resultó inútil y el tren siguió su marcha. Luego de tomada la ciudad, logramos averiguar que el mencionado tren se dirigía hacia la Estrella en viaje regular para el transporte de carga. A las 12 del día del 11 de abril, pocos minutos después de la rendición incondicional de los sitiados del cuartel, el mayor Ornes giró instrucciones para que saliera el pelotón Los Ángeles con la misión de detener ese y cualquier otro tren que intentara entrar a Limón. Con la velocidad del caso, vi constar que nos encaramó en un camión a los 18 hombres con los 2 oficiales que integraban el pelotón Los Ángeles y nos dirigimos a ocupar posiciones que nos permitieran dominar las 2 líneas de entrada a Limón. La que venía de San José y la de la Estrella. Starke, buen conocedor de la región, le ordenó a Piza que nos distribuyera en grupos a los lados de la vía cerca del cementerio de la ciudad. Nos metimos como latas en medio de una maleza casi africana que bordea la línea, para esperar el tren de Marras. Estuvimos en ese lugar, separados cada uno por 7 metros por espacio de media hora, al cabo de la cual se nos ordenó que nos trasladáramos a otro lugar, pues las posiciones que ocupábamos no ofrecían la seguridad del caso. Beto Quirós y su escuadra de 6 hombres instalaron la máquina Lewis en una loma situada en medio del cementerio y que dominaba a las 1000 maravillas las 2 entradas. Otra escuadra, también con 6 hombres, se situó cerca de la vía que viene de San José, o sea la entrada del cementerio, y nosotros, en compañía de Starke y de Eladio Álvarez, nos parapetamos detrás de unos árboles a 10 metros de distancia cada uno y en la parte del cementerio que da la vía que viene de la Estrella. El lugar no era del todo romántico que digamos. Unas fosas recién abiertas a pocas pulgadas de nuestros pies estaban esperando los restos de los que habían muerto en la toma del cuartel de la ciudad y otras a medio abrir eran fosas viejas en las cuales se veían restos humanos de hacía bastante tiempo. Eladio Álvarez maldecía el momento en que nos habían enviado a aquella misión, pues me aseguraba que le tenía más miedo a los difuntos que a un regimiento entero de mariachis. Vi constar que reía a mandíbula batiente de los temores de Álvarez y míos, pues también estaba contagiado de los nervios de Eladio, que ya estaba viendo fantasmas y difuntos negros por todos lados. Eran las 2 de la tarde y todavía no habíamos comido nada cuando nos enviaron de la ciudad una enorme olla con fresco de limón y unos bollos de pan francés que nos supieron a caviar. Como estábamos en harapos y sin nada para cubrirnos, le suplicamos a los muchachos que nos trajeron el refresco, de que hicieran lo humanamente posible por conseguirnos, aunque fueran unos sacos de gangoche con que defendernos de la voracidad asesina de los zancudos y del frío de la noche, que no sabíamos las sorpresas que nos iba a reservar. Nos prometieron hacer todo lo posible por ayudarnos y lo único que pudieron obtener fueron 9 sacos malos con los que tuvimos que cobijarnos 21 hombres. Estábamos todos alerta en espera de los acontecimientos cuando llegó hasta nosotros el sonido característico de un avión. Esperamos unos segundos para poder identificarlo y pudimos ver que era un Douglas del gobierno que venía de San José y no con intenciones de dejarnos caer cobijas y confites. Pasó volando muy bajo cerca de nosotros y vi constar que dio orden de no hacerle fuego para no indicarle nuestra posición, pues hubiera sido fatal, ya que teníamos solo una ametralladora de largo alcance. Beto Quirós estaba encendido en cólera, pues se le había negado el derecho de poner a trabajar a Rosita. La orden fue cumplida al pie de la letra y lo único que hicimos fue ocultarnos como mejor pudimos para que no nos vieran los de la nave. Dejó caer la primera bomba que fue a estallar cerca de una casa humilde en el empalme Moín.
Las intenciones de los atacantes eran, en un principio, destrozarnos los aviones que teníamos en el campo. Pasó volando muy bajo y dejó caer la segunda bomba que retumbó con gran estrépito y que cayó cerca del cuartel en la ciudad. Tampoco causó ningún daño. A todo esto ya nuestras ametralladoras de la ciudad estaban repeliendo el ataque con un fuego nutrido que lo obligó a volar bastante alto. Para amedrentarnos ametralló a la ciudad sin causar daños ni bajas y volvió a dejar caer otro racimo de bombas que fueron a estallar en el mar cerca de la isla Ubita. Positivamente los necios del avión estaban o borrachos o locos, pues su puntería era desastrosa. Los nuestros que estaban en la ciudad continuaron en su tarea de obsequiarle al avión enemigo bala sin misericordia y a dejar caer más bombas en la ciudad con la intención de desalojarnos de ella sin ningún resultado. Por fin, y después de un ataque que duró como media hora, la nave enemiga se retiró con el rabo entre las piernas y con un cadáver en su vientre. Poco tiempo después logramos saber que ese avión había sido piloteado por el mercenario Jerry Delarm y que las balas de nuestras ametralladoras le habían perforado el fuselaje, matando a un sujeto que venía como artillero del avión, de apellido Mayo, uno de los cubanos con pinches de tavío. Una vez más Jerry Delarm había llegado por lana y salió trasquilado. Pasado el susto, volvimos a ocupar nuestras posiciones originales al lado de las tumbas recién abiertas. A los pocos minutos observamos que por media línea venían pequeños grupos de gentes que a todas luces procedían de la estrella. Les dimos el alto y las interrogamos. Todos ellos nos daban los mismos informes. Que los comunistas de la línea estaban reclutando gente para tratar de reconquistar Limón entrando en el tren que se nos había escapado en la mañana. Entre esos famosos comunistas figuraba un turco mariachi que a la hora de las verdades resultó del mismo calibre de todos los comunistas. Cobarde elevado a la quinta potencia. Vico nos ordenó que peláramos los ojos, pues los fanáticos de Manuel Mora podían llegar de un momento a otro. Eladio Álvarez continuaba en su rosario de lamentos, pues la noche se nos venía a paso de camello y teníamos que hacer guardia a la par de tumbas y de fuegos fatuos que salían de ellas. Por fin apareció algo en la línea y cargamos los fusiles y las máquinas, esperamos a que se aproximara un poco más y cuando lo tuvimos cerca le dimos el alto, ordenándole a los ocupantes que salieran con las manos en alto, pero no hicieron caso a nuestras órdenes y les gritamos por segunda, tercera y a la cuarta vez, les dejamos ir una pequeñísima dosis de balas para darles a entender que la cosa no era jugando. Salieron despavoridos por el potrero, pero pudimos observar que alguno de ellos estaba herido, pues otro se inclinó para recogerlo del suelo. Dejamos pasar unos minutos al cabo de los cuales llegó un muchacho empleado de la Northern que podía identificar a los ocupantes del motorcar. Con mucha cautela se fue aproximando hasta el vehículo y pudo oír que alguien se quejaba en voz alta. Con nuestra autorización subió al herido y al resto de los ocupantes y vinieron a nuestro encuentro. Con gran pesar de nuestra parte nos dimos cuenta de que los ocupantes eran empleados de una compañía que opera en esos lugares y que se dirigían a Limón a sus casas después de cumplir con sus labores. Afortunadamente solo hubo un herido que se quejaba lastimosamente. Les dimos las excusas del caso explicándoles lo que pasaba y trasladaron al herido al hospital donde al cabo de varios días sanó de sus heridas. Llegó la noche y el tren comunista no apareció por ningún lado. Starke ordenó que todo el pelotón estuviera de guardia durante toda la noche en grupos de 2. Cada 2 horas nos turnábamos para estar alerta contra cualquier sorpresa. Instalamos nuestro dormitorio debajo de un frondoso árbol que por igual nos cobijaba a nosotros y a varias tumbas. Cerca de donde estábamos existe un pequeño puente que fue el lugar escogido para destacar los retenes de guardia, pues se dominaba muy bien la línea. La ofensiva que iniciaron los zancudos y los bichos de todas clases no la pudimos detener y nos atacaron sin misericordia a partir de las 6 de la tarde. La mayoría estábamos con los brazos desnudos, pues las camisas o estaban rotas o del todo eran de manga corta. La noche era negra como la boca de un lobo y contribuía a darle un aspecto macabro al cementerio que nos sirvió de línea defensiva. Los pocos gangoches que nos fueron enviados de Limón apenas si servían para cubrirnos la cara en defensa de los ejércitos tancuderiles que nos atacaban con furia salvaje. Esa noche no sucedió nada de importancia, solo un episodio cómico que ahora paso a relatar ajustándome estrictamente a los hechos tal y como sucedieron. Como a las 2 de la mañana fuimos despertados un compañero Gómez que le decíamos Cantinflas y yo, pues nos tocaba nuestra guardia. Los dos estábamos muertos de hambre y de miedo a los difuntos y picados por los zancudos hasta por debajo de las uñas. Gómez renegaba sin cesar de su suerte y de los comunistas que tales aflicciones nos hacían pasar. Yo lo coreaba en sus lamentos y miraba el reloj con necedad esperando el relevo. Los fusiles los teníamos en posición de fuego listos para vomitar bala al primer comunista que asomara las narices por la línea. Nos apostamos en el puente mencionado más arriba, sentados uno a cada lado de la vía. Como el ataque de los zancudos iba aumentando del piano al fortísimo, tuvimos que cubrirnos la cabeza con unos mugrientos pañuelos que todavía nos acompañaban desde nuestra salida de Santa María de Dota.
No podíamos fumar pues la brasa del cigarrillo podía delatarnos. Como a la media hora de estar en aquellas tribulaciones, Manuel Gómez, mi compañero de guardia, me llamó la atención pues se escuchaba un ruido debajo del puente. Abrí las orejas lo más que pude y me di cuenta en efecto que alguien andaba debajo del puente. Sin esperar segundo aviso, dimos el alto de reglamento y como no contestaran, mi amigo puso a trabajar su fusil a pocas pulgadas de mi cara disparando hacia abajo. El tiro no me tomó de sorpresa pues lo esperaba, lo que sí me tomó de sorpresa fue un descomunal chorro de agua que me dio en mitad de la cara y me caló hasta los huesos. Sin hacerle caso a la mojada y creyendo que nos atacaba todo un ejército, dimos los 2 disparos de alarma y a seguido descargamos una lluvia de balas sobre el supuesto enemigo que andaba a esas horas de la noche debajo del puente. A los disparos acudieron varios compañeros a preguntar cuál era el motivo de aquella feroz balacera que habíamos desatado, a lo que mi compañero contestó diciendo que una columna de comunistas se había infiltrado debajo del puente y nos dispararon a quemarropa perforando con sus proyectiles el tubo de la cañería que surte de agua la ciudad de Limón y que viene del río Bananito. Procedimos a efectuar una investigación minuciosa del lugar para tratar de localizar los cadáveres de nuestros enemigos, y con sonoras carcajadas de nuestros compañeros y cólera nuestra, nos dimos cuenta de que la columna de comunistas era un burro que andaba pastando por allí y el único cadáver que pudimos encontrar fue el de un armadillo al que perforamos a tiros. El sainete nos alegró un momento y nos hizo olvidar por instantes la mala noche que estábamos pasando en compañía de difuntos y de zancudos. Llegó la alborada del 12 de abril y con ella la alegría nuestra, pues nos dimos cuenta de que los comunistas no se atrevieron a salir de la estrella y de que íbamos a ser relevados. Toda esa mañana estuvimos en el cementerio, pero por dicha nos habían enviado una taza de café, unos pedazos de pan, avena, galletas y jalea que comimos con alegría y satisfacción. Como a las 10 de la mañana se nos dieron órdenes para salir del cementerio y al llegar a la puerta de entrada del mismo, nos encontramos con el ataúd que contenía los restos del infortunado don Abel Cruz, que pereció asesinado por arroyo. Nos esperaba un tren que adelante llevaba un carro abierto con unos sacos de arena como trincheras, enseguida un carro de carga y después la locomotora número 57 que tenía la misión de empujarlo. No fue sino como hasta la 1:30 de la tarde que el tren salió rumbo a Moín. Marchaba lentamente en previsión de un posible ataque. Llegamos sin ninguna dificultad hasta el puente del ferrocarril sobre el río Moín. Levantamos varios rieles de la vía para impedir que el gobierno pudiera enviar la tropa expedicionaria por ese lugar y después de terminada la operación procedimos a bebernos varias sabrosas pipas que Starke bajaba de los cocoteros a punta de tiros. Como a las 4:30 de la tarde nos devolvimos hasta el empalme Moín para establecer allí nuestra línea defensiva, pues ya se nos había informado que el tren expedicionario del gobierno podía llegar de un momento a otro. Pizza en compañía de unos compañeros, fue a Limón por comida en un motorcar que venía como parte de nuestro convoy. Regresó como a las 7:30 con unas enormes ollas que contenían arroz con bacalao, frijoles, carne, sopa, café y suficiente pan. Se distribuyeron las guardias y los demás dormimos en los carros. El hogar de la locomotora se apagó totalmente para evitar de esa manera que el enemigo descubriera nuestra posición. La noche transcurrió sin ninguna novedad y como a las 5 de la mañana emprendimos la marcha. Todos íbamos alerta pues no sabíamos dónde podían estar los mariachis que el gobierno había reclutado en la línea con el fin de reconquistar Limón. Al paso de la Tortuga llegamos hasta Cent sin encontrar nada. Lo único que se hizo fue desarmar al agente de policía y traerlo con nosotros en calidad de prisionero de guerra. Continuamos la marcha hasta Estrada pero el agente había puesto los pies en polvorosa y solo logramos capturar a uno de sus policías. Se registró la casa y se decomisaron varias crucetas y unos pocos tiros 22. En ese lugar se nos informó con más detalles que la expedición del gobierno andaba muy cerca, pues varios negros habían visto el tren. Avanzando lentamente llegamos hasta el puente de Matina y nos detuvimos antes de llegar a la estructura de acero del mismo. Solo se escuchaba el jadeo de la bomba de aire de la locomotora cuando vi costar que dio la voz de alarma. Al otro lado del puente estaba el tren expedicionario del gobierno y podíamos ver las caras y los cuerpos de los mariachis. Arriesgando ser acribillados a tiros por las ametralladoras del enemigo, varios de nuestros hombres levantaron rieles del puente para detener hasta donde fuera posible el avance de los mariachis. Ellos también nos observaron a nosotros pero no se atrevieron a disparar. Cumplida la misión de quitar los rieles, emprendimos la marcha de regreso para buscar mejores posiciones donde poderle hacer frente al ejército expedicionario del gobierno que era comandado por el coronel Juan José Arias Durán y por el teniente coronel José María Meza, autor este último de la trágica matanza de campesinos de Llano Grande de Cartago en 1944. Los efectivos del gobierno eran 180 mariachis bien armados y nosotros éramos solo 25 hombres. Retrocediendo con cautela, llegamos hasta el empalme Moín, que ofrecía muy buenas condiciones para una resistencia larga y para detenerlos mientras recibíamos refuerzos de Limón.
Emplazamos la ametralladora en el centro de la vía parapetada detrás de los sacos de arena, y el resto del pelotón nos distribuimos en los dos cerritos que están a los lados. En un cerro estaban 6 hombres al mando del sargento Camacho y en el otro habíamos otros 6 al mando del teniente Eladio Álvarez. Vi constar que se fue para Limón a recibir instrucciones del alto mando de la Legión. No hubo novedad digna de mención ese día y el pelotón Los Ángeles fue relevado a las 3 de la tarde por el Álvaro París. Ni Meza ni Durán se atrevieron a atacarnos, pues suponían que nuestros efectivos eran numerosos y nuestro armamento superior en calidad y lo más importante, en cantidad. El teniente Rodolfo Quirós G. era el jefe del pelotón Álvaro París que nos relevó ese día y tenía como segundo al subteniente Daniel Calvoa, como primer ametralladorista al subteniente Jorge Arrea y como asistente de la máquina al subteniente Carlos de la Espriella. Cuando llegaron los recibimos con manifestaciones de alegría y de contento, pues desde la caída de la ciudad de Limón no los habíamos vuelto a ver. Julio Caballero venía furioso, pues se quejaba de lo mal que lo trataron en el cuartel, pues él hubiera deseado, según nos dijo, que le dieran una mullida cama de plumas con un ventilador eléctrico, para sentirse como un raja, pero las cosas le salieron a la inversa, pues tuvo que dormir en el mismito suelo y cobijarse con su propio pellejo y soñar que un ventilador le acariciaba el rostro. A las 4 de la tarde del 13 de abril, en Los Ángeles, abandonó el frente de Moín para dejar en su lugar a los heroicos muchachos del Álvaro París. Rodolfo Quirós recibió las últimas instrucciones que le dio Piza en la inteligencia de que le serían enviados refuerzos si la cosa se le ponía fea. Se le indicó el lugar donde estaba el teléfono para en caso de emergencia llamar inmediatamente al cuartel general de la Legión que estaba instalado en el edificio de la Limón Trading Co. Terminó el día y el pelotón Álvaro París no sufrió ningún ataque. Rodolfo dobló las guardias en la noche pues la cosa no era para menos. Amaneció el 14 de abril y nada había sucedido. La gente de Quirós estaba distribuida en la siguiente forma. En el centro de la vía estaban Jorge Arrea con la ametralladora y con sus ayudantes, entre los que figuraban Carlos de la Espriella y Alfredo Chacón como asistente. En el cerrito de la derecha estaba Rodolfo Quirós, con una ametralladora liviana y con 6 muchachos. En el otro cerro de la derecha se encontraban los hermanos Calvo con 4 hombres. Eran en total 18 legionarios con buenos fusiles y 2 máquinas y acompañados por el coraje y la valentía que les daba la fe en el triunfo final. Rodolfo Quirós fue a Limón por comida y regresó temprano. Un negrito que venía por la línea fue interrogado por Quirós y aseguró a pies juntillas que la fuerza que venía a nuestro encuentro era numerosa y bien armada y que no tardaría en llegar para verificar con corrección los datos del negro. Quirós envió a 2 muchachos a practicar un reconocimiento por un guayabal que está en las faldas del cerro de la izquierda, viniendo de Limón para San José. Esos muchachos eran Fernando Rey e Israel Castro. Las instrucciones que se les dieron fueron las siguientes. Caso de ver el enemigo, retirarse prudencialmente para avisar al grueso de la tropa y caso de encontrarse en aprietos disparar 2 tiros en señal de alarma. Salieron como a la 1:30 en su misión. Transcurrieron 2 horas y no se sabía nada de los dos y la inquietud comenzaba a molestar a los demás miembros del Álvaro París. Como a las 5 de la tarde se escucharon claramente 2 detonaciones. Eran Rey y Castro que daban la señal de alarma. Se llamó arrebato y se prepararon las armas en espera de los sucesos. A los pocos minutos llegaron corriendo y alarmados gritando que los hijos de tal por cual comunistas estaban rodeando los cerros. Rodolfo Quirós con la velocidad del rayo dispuso la gente suya para el ataque que en un principio se creyó fatal para ellos, pues eran muy pocos. El teniente coronel Meza, que comandaba las fuerzas calderocomunistas, dispuso el ataque en la siguiente forma. Él tomó a su cargo el grueso de la tropa que trató de rodear el cerro de la izquierda, eran en total 70 mariachis armados con fusiles Remington, una ametralladora Niehausen de las pequeñas y 2 fusiles ametralladoras Breda de los llamados vulgarmente mosquetones. En el centro de la vía, por el ramal de Cent y en dirección al carro donde estaba instalada nuestra máquina pesada Lewis, dispuso José María Meza el carro con sacos de arena en el que había 40 hombres con una monumental ametralladora alemana de tipo Maxim con mucho parque y 2 ametralladoras Breda de pecho. Por el cerro de la derecha, precisamente donde estaba el capitán Quirós y sus muchachos, atacaron 30 hombres con 2 fusiles ametralladoras Breda y 28 rifles Remington. El ataque lo inició José María Meza por el cerro de la izquierda con una nutrida descarga de fusilería y ametralladoras. Esto sucedió como a las 4:45 de la tarde. Fernando Rey e Israel Castro fueron los que dispararon de primeros a pocos metros de los mariachis que estaban distribuidos por todo el campo. Los nuestros repelieron el ataque descargando los fusiles en serie para dar la idea de que tenían una ametralladora. Eran solo 6 legionarios que valían por 50 comunistas. La gente de Meza no se atrevió a lanzar un ataque en forma esperando que la otra columna cerrara el cerco. A los pocos segundos la batalla estaba empeñada en los 3 sectores pues los mariachis dispararon como locos por todas partes. Contra cerros y contra el carro que estaba en la línea.
Rodolfo Quirós hizo intentona de bajar para impartir instrucciones y tratar de pedir refuerzos a Limón, pero lo detuvo una lluvia de balas que picaban a pocos metros de su cabeza. Cargó su ametralladora Thompson y soltó una ráfaga para tratar de alejar a los comunistas, pero estos continuaban en su ataque con ganas de escalar el cerrito y hacer chicharrón a los que en él estaban. Al rato se escuchó el ruido sordo y macabro de la ametralladora Maxim que pretendió avanzar consiguiendo únicamente que se atascara al disparar el tiro número 20. La providencia ayudó en ese instante supremo a los valientes del Álvaro París, pues cuando los comunistas se dieron cuenta de que nuestras máquinas vomitaban fuego y la pesada de ellos estaba inutilizada, emprendieron la retirada creyendo que los revolucionarios tenían una ametralladora en cada mano. Los primeros en emprender la fuga fueron los que acompañaban a Meza. La razón no era para menos. El jefe de la expedición, el célebre teniente coronel José María Meza, había caído por un certero balazo que le dio en mitad de la cara. Aprovechando la confusión que reinaba en las filas gobiernistas, los nuestros atacaron con furia y tenacidad poniendo al resto de la fuerza expedicionaria que el gobierno había enviado a reconquistar Limón, en huida que se convirtió en una carrera desordenada y loca por llegar cuanto antes al tren para salir a estampida. La derrota había sido tan catastrófica que el tren salió a toda velocidad dejando regados a varios hombres que no tuvieron más remedio que entregarse prisioneros. El Álvaro París había ganado la batalla de Moín y salvó con su victoria el honor de la Legión y la causa de la liberación nacional. La expedición fue derrotada, siendo muerto su jefe José María Meza y 15 hombres que perecieron a consecuencia de las heridas inferidas en el combate y que murieron en los pantanos cercanos al lugar. Entre los documentos encontrados a Meza había una carta cuyo facsímil reproducimos y que dice textualmente lo siguiente. Abril 11 de 1948. Señor Coronel Don José María Meza, comandante expedicionario vía Limón. Señor Coronel. El portador de la presente, Coronel Juan José Arias Durán, se hará cargo por su experiencia y conocimiento de la zona donde van a operar, del comando de esa expedición. Usted quedará como segundo del Coronel Arias para ayudarlo y cooperarle en todo. Lo primero que hay que hacer es, después de reclutar la gente, ocupar las alturas de Moín que dominan el puerto. Ya mandamos destruir la planta eléctrica y la cañería de acuerdo con su dueño, el señor Saxe. Esa gente tendrá por fuerza que salir de Limón y entonces ustedes los reciben como se debe. Dios guarde a usted. Mario Fernández Piza, capitán y jefe del Estado Mayor. La ignorancia que en asuntos militares tuvo el farsante Fernández Piza se puso de relieve en esa estúpida orden que fue hija del caos que acompañó a Picado en los postreros días de su gobierno, y la actuación de Saxe queda al descubierto en ese documento que capturó la Legión para que sirva de prueba para acusar a ese extranjero que traicionó la hospitalidad que le brindó Costa Rica. Epílogo. Me toca ahora terminar esta narración en la cual he tratado por todos los medios a mi alcance de describir, aunque fuera con pobreza de estilo y con sencillez en las formas, la obra que en beneficio de la patria realizó la Legión Caribe. Después de la batalla de Moín, la Legión se concretó a ocupar militarmente la provincia de Limón. En ese puerto los atendió la sociedad con muestras de aprecio y simpatía, y estuvimos en ella hasta que el alto mando del ejército ordenó nuestro traslado a San José. Pocos días después de la caída de Limón, el mayor Horacio Julio Ornes, comandante de la Legión, pronunció unas elocuentes palabras por la radio casino de ese puerto, refiriéndose a la labor de la Legión y en las cuales exaltó el valor y el coraje de los muchachos de la Legión que pudieron realizar con precisión cronométrica la primera operación aérea que se realizó en el continente americano. Pido a todos los que hasta este momento han sido mis amables lectores, disimulen las faltas en que haya incurrido, pues lo único que he perseguido con esta narración ha sido dar a conocer la gesta de la Legión Caribe que pasmó a todo el continente y contribuyó con sacrificio y heroísmo a libertar a mi adorada patria de las cadenas que la ataron durante largos 8 años a la más execrable tiranía. El recibimiento que nos tributó la ciudad de San José quedará grabado en nuestros corazones con letras de oro, pues fue la demostración de gratitud de un pueblo agradecido y altivo. Termino esta narración con la orden especial que nos fue leída el 17 de abril de 1948 con la cual se dio por terminada nuestra misión. Dice así. Ejército de Liberación Nacional Legión Caribe Orden Especial. Primero. La misión encomendada a la Legión Caribe por el alto mando del Ejército de Liberación Nacional fue cumplida con todo éxito gracias a la valentía de la oficialidad, clases y soldados que la componen, cubriéndose de gloria con esta memorable hazaña del 11 de abril de 1948. La ciudad de Limón fue tomada en una operación que en su clase es la primera que se realiza en el continente americano. Segundo, con esta operación, la Legión Caribe logró consolidar una posición que era de capital importancia en el desarrollo de la ofensiva fulminante que el Ejército de Liberación Nacional desató sobre el gobierno usurpador. Tercero, como resultado de nuestra operación, nos pesa anunciar la irreparable pérdida de un querido compañero de armas.
El sargento Rolando Aguirre Lobo, magnífico ametralladorista, que ofrendó su joven y preciosa vida en un sublime gesto de valor y sacrificio. Que Dios recoja el alma grande y libre del sargento Aguirre. También fue herido por francotiradores comunistas emboscados en los edificios de la parte céntrica de la ciudad, nuestro querido compañero el teniente Marcos Ortega, quien, gracias a Dios, está ya en vías de completo restablecimiento. Cuarto. La Legión Caribe quiere hacer pública manifestación de felicitación a los miembros de nuestras fuerzas aéreas, los valientes pilotos sin cuya pericia y valor la misión no hubiere sido posible realizarla con el éxito con que se hizo. Bajo el fuego de ametralladora de un avión de caza enemigo, lograron conducir a los hombres de la Legión hasta el sitio de ataque. Especialmente nos es grato citar al mayor Guillermo Núñez y al capitán Manuel Enrique Guerra, quienes una vez más han dado prueba de su alto espíritu de patriotismo y de su coraje de valientes. Quinto. Por este medio queremos también destacar la brillante labor desplegada por la oficialidad de la Legión, tanto en la plana mayor como los jefes de pelotones, quienes planearon y dirigieron la operación con serenidad y certeza y supieron actuar en los momentos de combate como verdaderos valientes. Se distinguieron por su arrojo y combatividad los siguientes oficiales. Capitán Mario L. Starke, los tenientes Álvaro Rossi Umaña, Marcos Ortega, Carlos María Jiménez G. y los jefes de pelotón tenientes Juan José Monge, Eladio Álvarez, Daniel Calvo, Benjamín Piza, Hernán Rossi, Rodolfo Quirós, Jorge Arrea, Víctor Aquirós S. Sexto. Es con verdadero orgullo que felicito calurosamente a todos mis compañeros de la Legión Caribe por la brillantísima actuación en la toma del Puerto Limón, gesto que reconoce plenamente el Ejército de Liberación Nacional y agradece el pueblo de Costa Rica. Mayor Horacio Ornes C., comandante de la Legión Caribe. Limón, 17 de abril de 1948. Los hombres que integraban la Legión Caribe. Horacio Julio Ornes, Mario L. Starke, Álvaro Umaña, Marcos Ortega, Álvaro Rosiche, Alfonso Goicoechea, Hernán Rosiche, Rolando Aguirre Lobo, caído en la toma de Limón. Carlos María Jiménez G., Julio Caballero, Carlos Despriella, Jorge García, Juan José Monge, José Benicelos R., Carlos José Gutiérrez, Abel Hernández, Guillermo Molina, Ramón Solano, Carlos Coronel, Jorge Salazar, Rodrigo Acuña, Noé Camacho, José J. Gamboa, Jaime Oreamuno, Arturo Martínez, José Aleiva, Rodolfo Quirós, Daniel Calvo Astúa, José Antonio Calvo Astúa, Jesús Carranza, Israel Castro, Rodrigo Herrera, Fernando Rey, Guillermo Molina, Héctor Julio Víquez, Roberto Madrid, Rodrigo Carranza, José J. Herrera, Alfredo Chacón, Gonzalo Madrigal, Rudy Venegas, Víctor Manuel Hidalgo, Alfonso Leitón, Alfonso Jiménez Muñoz, Rodrigo Badilla, Benjamín Piza C., Víctor Aquirós S., Carlos Steinborg G., Eladio Álvarez Urbina, Olman Obando, José J. Barquero, Jorge Mora, Manuel Gómez, Héctor Solano, Marcial Camacho, Fernando Jiménez, Alfredo Rojas, Isidro Brenes, Arnoldo Guzmán, Juan B. Solano, Antonio Mata, Abelardo Masís, Ramón Cordero, Jorge Arrea,